Hola, ¿qué tal? Hoy como biomagnetista médico quiero comentarles por qué es que recomiendo ampliamente el uso de la tarjeta NumiCard o la tarjeta cuántica o de ionización negativa para las personas en general, pero en este caso quiero hablar de las personas que están sometidas a un proceso de mejoría del aspecto de salud psicoemocional. Cuando yo comencé a utilizar la tarjeta, y que me fasciné por su efecto tan inmediato y tan intenso, comencé a estudiar y comencé a observar cómo eh, pareciera que esta tarjeta logra algunos de los efectos que hacemos mediante las terapias bioenergéticas, que a final de cuentas estamos hablando también de energía sutil. Eh, uno de las primeras observaciones que hice es cómo las personas manifiestan poder dormir mucho mejor o como hacía mucho no dormían desde los primeros instantes de comenzar a usar la tarjeta NumiCard. Es decir, hay personas que con una única noche de usar la NumiCard han podido recuperar la calidad del sueño, han dejado el insomnio. Otros pronto dejan la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, cualquier tipo de problemas psicoemocionales o trastornos eh, adjudicados a la psiquiatría. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay tres efectos muy inmediatos que ocurren cuando uno se acerca la tarjeta al cuerpo. Eh, los tres principales y muy bien conocidos ya es que se eleva considerablemente la energía vital o aumenta la cantidad de bobis en el cuerpo. Por otro lado, aumenta considerablemente la frecuencia vibratoria y también se expande el campo electromagnético personal en gran medida. Entonces, cuando esto ocurre en la medida de lo posible, con la mayor intensidad en cada persona, suceden algunos fenómenos como por ejemplo que se desprendan del cuerpo algunas energías y o entidades de las mismas que tratamos mediante algunas modalidades del biomagnetismo eh, y que son el tipo de energías que incluso algunas tienen inteligencia o conciencia, que estaban enganchadas al cuerpo y estaban de la persona y le estaban distorsionando la psique y le estaban induciendo a pensar y a sentir cosas negativas, que le estaban ocupando, digamos, las redes neuronales, el cerebro, se las estaban configurando en alguna medida y le tenían pensando y le tenían maquilando en su mente cosa y media, que cuando llegaba, por ejemplo, la noche, la hora de dormir, no podían conciliar el sueño. ¿Por qué? Pues precisamente porque la persona está consciente del cansancio que tiene o de que necesita ya dormir para despertar a cierta hora al día siguiente. Sin embargo, su cuerpo sigue ocupado, su bioquímica corporal sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la persona no entiende que tiene algunas energías que están usando su cuerpo biológico. Cuando la persona intenta descansar, sus interferencias o sus energías interferentes no le permiten dejar de estar pensando y dejar de estar por lo mismo sintiendo. Y esto genera entonces no solamente insomnio, sino que el insomnio trae consigo por lo regular pues ansiedad o depresión. ¿Y qué pasa si alguien no descansa bien por las noches? Pues entonces al día siguiente ya sabrá la calidad de sus emociones. Entonces, es algo de lo que pronto observé, que muchas personas desde la primera noche de usar la tarjeta han vencido el insomnio de una manera extraordinariamente rápida, que es algo de lo que sucede también con las terapias biomagnéticas, por ejemplo, en ciertas modalidades. Es de lo más común que una persona manifieste haber dormido como hace mucho tiempo no dormía o haber dormido incluso bastante. Eso es por un lado. Por otro lado, también el tema de cómo la tarjeta cuántica ayuda a protegerse de las radiaciones electromagnéticas, como las del celular, como la de las antenas de telecomunicaciones, aparatos eléctricos y electrónicos cableados en las fincas, en los edificios, todo esto, zonas geopáticas de la Tierra, eh, líneas electromagnéticas naturales pero que vienen contaminadas, todo este tipo de cosas. Todo esto de las radiaciones electromagnéticas afecta sobremanera y más actualmente o recientemente en el tema del sueño, en el tema del descanso, porque afectan mucho también lo que viene siendo el sistema nervioso. Entonces,
Si una persona tiene, digamos, una insana alimentación y tiene muchos neurotóxicos, entonces de entrada eso, o está muy contaminado incluso del organismo, de entrada eso le puede generar esa imposibilidad aparente de poder dormir bien. Más todas sus preocupaciones o su estrés muy particular, que a veces no hay ni tanto lo que le sucede, sino cómo se le potencializa toda su creencia de dificultad, cómo se le exagera debido a energías y o entidades que le crean o que le magnifican esa sensación desagradable de dificultades o de conflictos, de estrés. Entonces, cuando se desenganchan del cuerpo de las personas con el uso de la tarjeta, ciertas energías y o entidades, y aparte, se eleva tanta la frecuencia vibratoria que se protege el cuerpo, el campo energético personal de las radiaciones electromagnéticas. Y si todavía además la persona cuida su alimentación y cuida todo lo que escucha, todo lo que come, todo lo que hace, todas sus reacciones, pues entonces están ocurriendo mediante el uso simple de una tarjeta, trayéndola a menos de 30 centímetros de distancia, pegada al cuerpo, muchos efectos que también ocurren con algunas terapias bioenergéticas, como del biomagnetismo, por ejemplo, pero repito, en ciertas modalidades. Y por eso es que ahí es donde le hago yo la reflexión a veces a las personas. Imagínate una terapia bioenergética para tu salud psicoemocional o física, del tipo que sea. Ahora ponle un precio, ponle el precio que sea a esa terapia. Ahora piensa cuántas veces a la semana, al mes o al año asistes a esa terapia, cuánto estás invirtiendo. Ahora imagínate que ni siquiera inviertes porque dices, voy de vez en cuando puedo porque es mucho dinero para gastar. Bueno, pues ahora imagínate que el efecto de algunas de esas terapias o algunos efectos en alguna medida y en algún sentido de cada una de esas terapias bioenergéticas se puede lograr mediante el uso permanente y de la tarjeta cuántica. La tarjeta no es de efecto secundario, es de un efecto muy intenso, eso sí, y muy rápido, y no es recargable, no es personalizada, es traspasable, se puede prestar, ayuda para ionizar el cuerpo, pero también el agua, los alimentos, el espacio, las plantas, los animales, para todo. Y ¿qué más? No, es traspasable, no es recargable, no es personalizada, y bueno, se mantiene funcionando, es autosuficiente, vamos, se mantiene funcionando permanentemente. ¿Cuánto dura la tarjeta? Pues mientras no se dañe externamente, no se rompa, no se queme, no se doble, es de por vida, por así decir. Digo, por su naturaleza en algún momento los materiales van a ceder y van a tener que cambiarse por otra. Pero la ciencia va avanzando y no sabemos incluso qué va a haber más adelante. A lo que voy simplemente es que la tarjeta funciona por sí sola. Entonces, imagínate todo ese dinero que tendrías que invertir o que estás invirtiendo o gastando, porque a veces algunas terapias realmente a las personas no les funcionan. Imagínate que ahora tienes una tarjeta que puedes cargar los 365 días del año, día y noche, y estás todo el tiempo bajo un efecto terapéutico, por así decir. Imagínate todo esto, el ahorro de dinero que significa. Ahora, imagínate llevarla contigo para todas partes y de repente, que no solo tú, sino que algunas personas a tu alrededor se pudieran sentir mal y que tú pudieras prestarle la tarjeta. Muchas personas tienen un alivio muy rápido, muy inmediato con el uso de la tarjeta, de dolores, de inflamaciones, de estados emocionales, etc. Por eso es que al momento de reflexionar en la relación costo-beneficio, a mí me resultó también muy interesante que es un producto, un accesorio
que no tienes que estar consumiendo, no tienes que estar gastando o reinvirtiendo una y otra vez para estar consumiendo algo. Tampoco tienes que preocuparte por dosis, tampoco tienes que preocuparte por horarios de su uso o de su consumo. Tampoco tienes que preocuparte por efectos secundarios porque no los tiene. Y sin embargo, a menudo causa crisis curativa, que es un proceso algo molesto, pero que es un indicador precisamente del efecto evidente de la tarjeta. Entonces, pues esas son algunas de las reflexiones que tenía para ustedes en esta ocasión. Espero que sean de utilidad. Por ahí dejo mi teléfono por si necesitan saber más acerca de la tarjeta. Con gusto, comuníquense conmigo. Me da mucho gusto, como siempre, saludarlos. Que estén muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.